Bueno, hola, ¿cómo están? Seguimos entonces con la segunda parte de la familia de los plásticos. Ahora vamos a ver un plástico muy lindo, brillante, muy colorido, también puede ser transparente, que es el policarbonato. El policarbonato, además de ser transparente, muy brillante y muy atractivo, tiene una elevada resistencia al calor, tiene una gran estabilidad química, es decir, que no lo afectan los agentes externos, y también una gran prestación mecánica, por tanto esa estructura interna que tiene le da una gran resistencia, una rigidez y gran tenacidad, que decíamos que era una de las virtudes de los metales, que ya la vamos a ver. Y sobre todo, no produce astillas al romperse, lo que lo hace ideal para cubiertas. También para fachadas, fíjense, acá tenemos un edificio realizado en policarbonato, utiliza paneles de policarbonato en distintos tonos de verde que cambian de color en función de la luz. Estos paneles a su vez tienen unas cámaras internas que veíamos en la foto anterior. En este caso contienen 6 cámaras interiores con un espesor de 4 centímetros, por lo cual tiene un mayor rendimiento, optimiza el aislamiento térmico y acústico. Y ahora vamos a ver otro material que sus siglas son EDFE, que se utilizó, por ejemplo, acá en el Centro Acuático Nacional de Beijing, que tiene una gran durabilidad y tiene una elevada resistencia a los rayos ultravioleta, una gran resistencia química y mecánica, gran estabilidad ante cambios de temperatura, pesa 100 veces menos que el vidrio y deja pasar más luz. En esta configuración, como la que tiene acá, de doble lámina o almohada, es más aislante. Este material, esta sigla EDFE, quiere decir que está conformado por monómeros del etileno y otro monómero que se llama tetrafluoretileno. Esas son las siglas. Este tetrafluoretileno, que tiene un nombre tan complicado, pero que nosotros normalmente lo conocemos porque es el que usamos habitualmente en la cocina, en nuestras ollas o sartenes, que se llama teflón. El teflón, sobre todo por este flúor, tetra es 4 flúor que están suplantando al hidrógeno, en la molécula del etileno. Entonces, el flúor es un elemento que, si bien es muy reactivo, pero una vez que está configurando una molécula muy estable, es hidrófobo, es decir, no quiere que nadie se le acerque y entonces impide que todo tipo de partículas se pegue al material, por lo cual es muy fácil de limpiar. Ustedes saben que la olla de teflón nada se adhiere al material. Bueno, esto mismo repercute, digamos, en el exterior de este tipo de estructuras. También lo podemos ver hay múltiples ejemplos en el mundo. Este sería la cúpula del milenio de Valladolid, y el del Centro Acuático Nacional de Beijing es donde se jugaron los Juegos Olímpicos del 2008, el llamado cubo de agua. Bueno, después hasta ahora veíamos los termoplásticos, pero ahora vemos los termoestables, que les había mencionado ya en la primera parte la baquelita, que era un muy buen aislante del calor y de la electricidad, por eso se usa en todos estos tipos de utensilios donde hay realmente que aislar a la persona del calor o de la electricidad. Es muy utilizado. Se lo puede colorear, como ven, y es muy resistente. Y también la melamina, que la conocemos en todo tipo de muebles de cocina, de baños, de revestimientos, de puertas.
todo tipo de placas. Después teníamos los elastómeros, si recuerdan, ¿no? Donde el primer elastómero que se conoció fue el caucho natural. Yo les había contado que después se trabajó este proceso de vulcanización y eso es lo que lo hizo comercial. Y después el caucho sintético, que es mucho más resistente, obviamente, a los ataques químicos y mejor aislante. Se emplea para fabricar suelas de zapatos, mangueras, correas, pavimentos, todo tipo de materiales de este tipo. Tiene excelentes propiedades ante la electricidad y resistente a ácidos y a sustancias alcalinas. Y después otro conocido como neopreno o neoprene, que se usa como amortiguador porque absorbe muy bien las vibraciones. Se usa para bases de bombas, por ejemplo, para todo tipo de estructura donde necesitamos aislar acústicamente o de vibraciones. Tiene buena estabilidad química, mantiene la flexibilidad en un amplio rango de temperaturas, que eso lo hace muy importante, por ejemplo, cuando estamos trabajando juntas de motores o aislando motores que por ahí se calientan con el mismo uso. Después tenemos una aliada del hogar, digamos, que es la silicona, que es inerte y estable a altas temperaturas, pero a un alto grado de temperaturas, por lo cual puede ser utilizada en muchísimos usos. Fíjense, entre menos 60 a 250 grados centígrados, resistente a la intemperie, a la radiación, a la humedad, resistente al fuego. Tiene excelentes propiedades. Apta para uso alimenticio y sanitario, larga vida útil. Igual, de todas maneras, todos estos materiales siempre debe hacerse un mantenimiento preventivo en todos los edificios y cada tanto se deben volver a revisar las juntas para verificar que no haya perdido algo de la elasticidad. Después vemos, por ejemplo, el pabellón de Shanghái, ¿no? Donde se utilizan productos reciclados en su material de construcción. Esto es muy importante porque los plásticos a veces tienen como mala fama, ¿no? De que uno lo utiliza y lo tira, y entonces se acumulan montañas de productos que están dejados de lado, que ya se consumieron y ya van a parar como un desperdicio. Pero nosotros, en realidad, ese es el uso que hacemos. El plástico es un material muy noble que se puede usar infinitas veces. El problema es que nosotros lo tiramos. El problema es que se lo usa como material descartable. Pero si se recicla el material, puede usarse muchísimas veces. El problema no está en el material, sino en la relación que como sociedad tenemos con él, ¿no? En este caso, a partir de estuches de CD reciclados, se hizo toda la fachada de este edificio. También se recicló el agua de lluvia utilizada como para refrescar a los visitantes. Y acá, en este otro edificio, el Centro de Convenciones en Taipei, se utilizaron botellas recicladas también, botellas de plástico. Se reciclaron 1,5 millones de botellas de plástico para realizar la fachada de este edificio. Esta es una manera de procesar el plástico y de que no vaya a parar a los grandes basurales. En este caso, por ejemplo, este pabellón incluía un anfiteatro, un espacio de exposiciones y se juntaba agua de lluvia para que funcione como aire acondicionado. Se utilizaban las botellas, eran digamos, una forma especial de botellas con un molde especial que trababan así perfectamente, y de esta manera el edificio tiene una gran solidez, de manera que está diseñado para resistir fenómenos naturales como tifones y terremotos, que son muy habituales en la zona, sobre todo en un edificio tan largo,
tan grande, de 130 metros de largo por 40 de ancho. Bueno, en cuanto al reciclaje, la primera etapa es la etapa de clasificación. Habíamos dicho que el plástico no es un material, sino que es una familia de materiales. Y por los monómeros que lo constituyen, justamente a veces pueden ser incompatibles entre sí. Entonces, la etapa más importante para obtener un buen resultado en el reciclaje es justamente la etapa de clasificación, porque si nosotros mezclamos materiales que intrínsecamente provienen de un polímero diferente, estamos contaminando todo el material que vamos a utilizar. La segunda etapa es la fabricación de los pellets. Una vez que está clasificado el material, entra a una turbina que opera a grandes temperaturas y esto hace que la masa pase por distintos filtros que le sacan las contaminaciones, las distintas sustancias que puedan estar ahí infiltradas, por así decir, y luego pasan por una cuchilla que cortan los pellets, que es lo que se usa como insumo final en las diferentes etapas de transformación. Entonces, ahora vamos a ver cuáles serían los distintos procesos por los cuales se puede transformar el plástico. El primer proceso es el llamado por inyección. En este proceso, el material termoplástico se introduce en una tolva y a través de todo este tornillo sin fin que se llama cilindro de calefacción, se va calentando el material y se inyecta en un molde que se cierra y cuando el material se ha enfriado y solidificado, el molde se abre y se extrae la pieza. Por un tema de costos, este tipo de molde se utiliza, solo es rentable, digamos, para series de grandes piezas. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, de extrusión. El sistema de extrusión, el material se incorpora también en una tolva que se va pasando por un tornillo sin fin que lo calienta y finalmente sale por una boquilla o un molde de salida donde el material tiene la forma que es requerida. Para hacer este tipo de sistema se utiliza para obtener tubos, barras, perfiles, láminas, recubrimiento de cables también, para este tipo de materiales. Se hacen tiras de varios metros. Luego de este sistema de extrusión se puede darle una terminación final mediante el proceso de calandrado. Este sistema se utiliza para las láminas, ¿no? Con estos rodillas de pasar esas láminas obtenidas por el proceso de extrusión, por estos cilindros o rodillos que lo pueden estampar y darle distintos acabados, depende del recubrimiento del último rodillo. También los materiales procedentes del sistema de extrusión se pueden terminar con el proceso de soplado, que consiste en incorporar ese tubo, por ejemplo, que se obtuvo por extrusión, y entonces se le inyecta aire caliente a presión, que eso hace que todo el material se adapte a las paredes del molde, tome la forma y una vez que se enfría, se abre el molde y se extrae el objeto. Este es el sistema por el cual se hacen, por ejemplo, las botellas de gaseosas o de soda. Botellas, frascos, juguetes, bueno, como dice ahí. También está el rotacional. En este caso, se utiliza este sistema cuando se quiere obtener alguna pieza de gran tamaño. Entonces se vierte, como está acá, se vierte el material en el molde, se calienta el molde y se lo hace rotar en distintos ejes y una vez que el material se adhirió a la superficie del molde, se enfría y luego se abre el molde y se extrae el producto terminado. Bueno, tenemos que
el material, yo les había dicho que me parecía que el plástico había sido el material que más había cambiado la arquitectura en los últimos años, hasta el punto de que es difícil imaginarse un edificio que no tenga un elemento o muchos elementos de plástico. Cada vez más, por ejemplo, la cañería de nuestros edificios está hecho con plástico. Si bien plástico es un término habitual para describir una amplia gama de materiales sintéticos que se utilizan para una inmensa cantidad de aplicaciones, yo creo que miremos donde miremos, en una casa o en un edificio, vamos a ver plástico. Es más, miremos donde miremos en nuestra vida diaria, hasta en el celular que tenemos en la mano, en la computadora en la que estamos mirando este video, están realizadas con plástico. Pero los plásticos van a seguir formando parte y cada vez más de la vivienda. Fíjense, lo que se propone y lo que ya está llegando, aunque no lo tengamos demasiado a la vista, calefacción sin tuberías, sistema de calefacción que puede integrarse en las baldosas del suelo para producir calor sin la necesidad de colocar tuberías de agua. Ventanas con protección solar ya existen láminas que se le puede colocar a nuestros vidrios, por ejemplo, para evitar el recalentamiento del interior. Materiales higrofóbicos, como yo les decía hoy, todo lo que tiene que ver con la incorporación del teflón a nuestras ventanas, por ejemplo, impide, o a las superficies de nuestros techos, por ejemplo, las paredes, impide que la suciedad se adhiera a la misma y entonces es arrastrada con la misma lluvia, o sea que son, por ejemplo, vidrios autolimpiantes que podríamos tener. Los plásticos ya también pueden ser ignífugos para evitar accidentes, ya se utilizan para los electrodomésticos. También paredes que optimizan el consumo eléctrico con materiales que son capaces de almacenar el calor cuando hay un exceso y liberarlo cuando se necesitan. Nanomateriales en la construcción y, por ejemplo, plásticos insecticidas para los muebles de exterior, porque se acuerdan que les decía que a los plásticos es posible de odorizarlos, de incorporarles, así como se le incorpora un colorante para darle color, también se les puede incorporar un odorizante y puede ser insecticida, se le puede incorporar algún tipo de pintura que tenga un efecto insecticida, es decir, que todo lo que nos imaginemos es posible conseguirlo con el plástico adecuado. En fin, yo estoy muy conforme con el desempeño de la familia de los plásticos en la casa. Si bien todavía no hemos conseguido un plástico que pueda cumplir la función estructural. Bueno, y aquí me despido con los materiales plásticos.